Aparentemente, la administración de Volodymyr Zelensky ha empezado a cambiar su estrategia, pero la ha cambiado en un momento bastante inesperado e incómodo para los propios europeos. Aparentemente, Zelensky intenta nuevamente seducir a Estados Unidos con el tema de las tierras raras. Y no solamente esto, también centrales nucleares. Sí, desde su regreso a la Casa Blanca, la resolución del conflicto ucraniano se ha convertido en una de las principales prioridades de la política exterior de Donald Trump. El mandatario estadounidense ha criticado en repetidas ocasiones el enorme escenario, pues la enorme cantidad de destinada por la anterior administración, la de Joe Biden, a apoyar a Kiev, y ha expresado su intención de recuperarlo para poner fin al conflicto. Quiero que nos den algo por todo el dinero que hemos puesto, afirmó Trump en febrero. Pero en esta antesala, ya conocida por muchos, es importante comentar esto, y es que aparentemente había una suerte de trampa, ya que se han concretado ciertas iniciativas de paz por parte de la administración estadounidense, y en esta se ha incrementado el apetito de Estados Unidos por los recursos que posee Kiev. Y es que los primeros recursos de Ucrania que llamaron la atención a Trump fueron las tierras raras. Hay que señalar que antes de la toma de posesión del republicano, fue el propio Volodymyr Zelensky quien ofreció a los países occidentales el derecho a apoderarse de los recursos naturales de Ucrania. No solamente a Estados Unidos, también se lo dijo Europa. Además, él consideró que Estados Unidos tenía una suerte de prioridad porque evidentemente fue el país que más recursos entregó a Ucrania, aunque dicho sea de paso, aparentemente para la administración, sobre todo en Bruselas, esto no es así. Pero bueno, fuera de las discusiones de quién le dio más dinero a Ucrania, después de que se dieron altercados con la parte ucraniana, muchos europeos ya estaban frotándose las manos esperando los recursos ucranianos. Sin embargo, esto ha ido cambiando poco a poco. No se dieron a conocer los detalles exactos de este trato, pero por ejemplo, los medios han informado que el acuerdo en el cual el propio presidente estadounidense le propuso al régimen de Kiev un acuerdo por el que el país norteamericano controlaría los recursos minerales de Ucrania. Lo único que se sabe es que se prevé la creación de un fondo de inversión para la reconstrucción, que será gestionado conjuntamente tanto por Washington como por Kiev, y se encargará de desarrollar proyectos de inversión en Ucrania y atraer inversiones para acelerar este desarrollo, incluso en ámbitos como la minería y los puertos. Además, las contribuciones al fondo por parte sobre todo del gobierno ucraniano continuarían hasta que alcance la suma de $500,000 millones. A pesar de todos los preparativos, el acuerdo no pudo cerrarse debido al altercado entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca. Sin embargo, este escenario está cambiando. Una de las razones del desacuerdo sobre los recursos minerales fue la exigencia de Zelensky de las garantías de seguridad. Sin embargo, la parte estadounidense ha sido muy clara. Ellos no van a darle garantías a Ucrania, aunque bueno, después Donald Trump a finales de febrero ha dicho que la situación de la entrega de garantías se podría dar, pero en un escenario un tanto diferente, en el que Estados Unidos no tome la iniciativa, sino sea más bien Europa. En ese sentido, el mandatario estadounidense, impulsando por el acuerdo de las tierras raras, ha comentado precisamente el día de hoy que se va a cerrar en breve. Esto es una realidad. Damas y caballeros, Ucrania ha entregado sus recursos. Las ambiciones de Trump no se han limitado a las tierras raras. Además, tras hablar con Zelensky esta semana, expresó su intención de hacerse con el control de las plantas energéticas de Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha explicado que Trump había hecho esta oferta al líder del régimen de Kiev, afirmando que esa sería la mejor forma de protección para las instalaciones, lo cual, vamos a ser honestos, también es una realidad. Estados Unidos podría ser de gran ayuda en la gestión de esas plantas por su experiencia en electricidad y servicios públicos. La propiedad estadounidense de esas plantas sería la mejor protección para esta infraestructura y un apoyo para la infraestructura energética ucraniana. Esto es lo que señaló Leavitt. De hecho, esta iniciativa fue respaldada por el secretario de Energía estadounidense, obviamente, quien señaló que Washington podría encargarse de la supervisión. Y vamos a ser honestos, la relación entre Estados Unidos y Rusia es mejor que los años anteriores, en la anterior administración. Si resulta útil para lograr este objetivo, que Estados Unidos gestione las centrales nucleares en Ucrania, no hay problema, podemos hacerlo. Esto lo afirmaron el día de ayer. Y para muchos expertos, esto demuestra que en las próximas horas, tal vez incluso antes de que termine
termine esta semana, vamos a ser testigos de cómo Estados Unidos lo logró. Se va a quedar con los activos de Kiev, y esto a pesar de que en todo momento Zelensky, muchos decían que no se estaba doblegando, que no iba a dar su brazo a torcer, que iba a mantener el conflicto, que la única forma de negociar con Rusia, es un escenario en el que Rusia haya perdido la guerra y Ucrania haya invadido incluso Moscú. Bueno, pues ya sabemos y ya hemos visto que todo esto de los defensores de Zelensky, entre comillas, no era del todo cierto. Ahora, algunos dirán que con esto se está ejecutando una suerte de estrategia por parte de Estados Unidos que podría traicionar tal vez al Kremlin, ¿no? Que de repente esta estrategia norteamericana una vez más puede generar una tensión sin precedentes. Pero parece que en realidad, realmente el rival a vencer para Estados Unidos es China. Y la situación que se vive con Ucrania y Rusia es, al menos aparentemente, una realidad. Estados Unidos, escuchen bien esto, acaba de disminuir su papel en el control de las sanciones contra Rusia. Sí, Estados Unidos ha disminuido su presencia en muchísimos grupos de trabajo creados por los aliados para supervisar el cumplimiento de las sanciones impuestas a Rusia, contrarrestar los intentos de evadirlas, según informado Bloomberg, citando, como siempre, a fuentes familiarizadas con el asunto, aunque por si acaso manteniendo su situación de anonimato. De acuerdo con estas fuentes, Washington prácticamente ha dejado de atender a un grupo centrado en impedir que Moscú tenga acceso a piezas y equipos para producción de armas, así como otro dedicado a supervisar y aplicar el límite de los precios de petróleo ruso impuesto por el G7. O sea, para que se entienda exactamente, básicamente Estados Unidos ha empezado a tomar medidas para ya directamente trabajar económicamente con Rusia. Todos sabemos lo que significa esto. Estados Unidos entiende muy bien que es mejor tener una relación comercial con Rusia que un conflicto armado. Además, vamos a ser honestos, esto lo comentábamos en anteriores momentos. Recordemos las palabras de Zbigniew Brzezinski, que fue asesor de seguridad de la Casa Blanca allá por la administración de Donald Reagan, el cual tenía todo esto muy claro. Él decía que el peor error que podría cometer Estados Unidos en el futuro es lanzar a Rusia a los brazos de China. Claro, esto es una situación que al final se dio. Todos lo hemos visto, todos somos testigos, pero aparentemente ahora sí que está haciendo eco las declaraciones que en su momento decía Brzezinski con respecto a que a Estados Unidos le conviene mucho más tener relaciones bastante buenas con Rusia en lugar de declararle una guerra, ni siquiera una guerra comercial. Además, son las declaraciones del propio Donald Trump, considerando que en este momento el rival a vencer es precisamente China, porque Rusia no es que sea un rival a vencer, sino que debe ser un aliado. Muchos expertos también consideran que esta es una estrategia en la que, de manera activa, lo que está buscando precisamente Estados Unidos es dividir a Rusia de China y que ahora tenga pues un nuevo mejor amigo en el vecindario. Lo único cierto de todo este escenario es que Estados Unidos está empezando a mover y a agitar la geopolítica. Y lo más llamativo de todo esto, como siempre, es como al final son los europeos los que sienten realmente el golpe. ¿Pero por qué los europeos? Porque los europeos son los que sacrificaron más a la hora de imponerle sanciones a Rusia. Los europeos son los que sacrificaron más a la hora de hablar de romper relaciones con el Kremlin. Y los europeos al final van a ser los que van a ver en primera fila cómo Estados Unidos empieza a tener relaciones bastante amigables y económicas con Rusia, mientras ellos mantienen sanciones. Sanciones que, si bien ya no sirvieron en el pasado, ahora mucho menos, porque uno de los más grandes socios, obviamente, en temas sobre todo del gasto y de los recursos en Occidente, es Estados Unidos. Así que falta ver qué es exactamente lo que van a hacer los europeos con esta nueva estrategia por parte de la Casa Blanca. Esta es la primera vez que hablamos de un informe de esta naturaleza. De nuevo, llega a través de Bloomberg, pero lo repetimos. Esto ya empieza a pintar en una suerte de intención de Estados Unidos de cerrar completamente el capítulo de las sanciones impuestas contra Rusia, que lo hemos comentado en su momento. Recordemos, en este momento Estados Unidos, los países europeos, la Alianza Atlántica en su conjunto le han impuesto a Rusia una cantidad de sanciones que ha hecho que al menos hasta este momento Rusia sea el país que más sanciones ha tenido en la historia de la humanidad. Y dato curioso, no se ha desmoronado como otros.
Ahora bien, hablando de los europeos, su estrategia, lo que realmente está sucediendo, es más que necesario hablar de una nueva estrategia de Francia. Ya todos somos testigos, ¿no?, de lo que está intentando hacer el presidente francés Emmanuel Macron. Todos somos testigos de cómo está en una situación, en una vorágine de desesperación para intentar frenar a Rusia o meterse en un conflicto armado directamente con ellos. No por gusto salieron al frente diferentes ciudadanos, la gente, los franceses de a pie, a decirle a Macron que no los mete en una guerra que no es la suya. Pero bueno, el medio de Telegraph acaba de confirmar, al menos mediante su propia información, que Macron estudia la idea de una misión de la ONU en Ucrania. Así como lo están escuchando, el presidente francés se encuentra explorando alternativas al despliegue de tropas europeas en el país eslavo, según dicen las fuentes del medio británico. Ahora, en este punto es importante comentar algo. Aparentemente esta situación surge porque Macron no ha podido desplegar o formar tropas europeas para que vaya contra Rusia. No ha podido convencer a los países europeos para que decidan mandar a su propia ciudadanía a pelear en el campo de batalla. Así sean tropas de paz. Se entiende muy bien que incluso la administración francesa ha comentado que esto sería nada aceptado por Rusia y además tomado como una provocación. Si tú le preguntas a los países, y de hecho es lo que ha sucedido, ellos no están a favor de mandar tropas a Ucrania contra Rusia. Así que bueno, Macron ahora está viendo si puede hacer algo con la propia ONU. Sí, el presidente francés estaría considerando esta idea de una misión liderada por la ONU como una suerte de alternativa a su propuesta de envío de tropas europeas a Ucrania, según ha reportado The Telegraph. De acuerdo a las fuentes del propio medio, Macron planteó la posibilidad ante Antonio Guterres, nada más y nada menos que el secretario general de la ONU, durante la cumbre del Consejo Europeo que tuvo lugar el jueves en Bruselas. Macron y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, han estado promoviendo la llamada coalición de voluntarios entre la OTAN y también entre los estados de la Unión Europea para un posible despliegue de tropas en territorio ucraniano. Sin embargo, vamos a ser honestos, tanto los mandatarios, y esto es una realidad, que no han podido llegar a ningún tipo de acuerdo, tampoco es una situación alegre para los ciudadanos, ¿no? Lo hemos comentado, ya se empiezan a ver movilizaciones en contra de esta situación. Y claro, incluso se han enfrentado a la oposición de algunos miembros de la Unión Europea. No todos los países están de acuerdo. Por su parte, el líder del régimen de Kiev valoró negativamente la supuesta idea de Macron de crear un mantenimiento de la paz bajo la misión de los auspicios de la ONU, afirmando que las Naciones Unidas no van a proteger a Ucrania. No ha explicado por qué, no ha sido crítico, o mejor dicho, no ha dado algún tipo de fundamento a este tipo de declaraciones, pero bueno, fuente de los deseos aparentemente, ¿no? Para la propia Ucrania, la ONU no los protege. Rusia ha descartado en repetidas ocasiones la posibilidad de que se despliegue en Ucrania algún tipo de fuerza de mantenimiento de paz y que encima sea de Occidente. A principios de mes, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha calificado como una incitación en contra de Moscú el plan para establecer fuerzas europeas en territorio ucraniano, así como advirtió que el envío de un contingente militar de la Alianza Atlántica iba a significar una participación directa, oficial y no disimulada de los países de la OTAN en la guerra contra la Federación de Rusia. Así que el escenario está servido y, damas y caballeros, aparentemente ya no saben bien qué hacer con respecto a enviar tropas a Ucrania, quiénes quieren ir, quiénes no. La gente no quiere sencillamente ir a pelear una guerra directa que, como sabemos, la consideran como que no es la suya, a pesar de que Macron piense lo contrario. Así que esta noticia en la que Macron está estudiando solicitarle ayuda a la ONU y que Zelensky le diga que no quiere que la ONU lo ayude, demuestra lo que algunos ya han calificado como una suerte de manotazo de ahogado. Lo único cierto de momento es que ahora Europa no se puede poner ni siquiera de acuerdo en dos cosas. Primero, en enviarle ayuda económica a Ucrania, lo hemos comentado en anteriores videos, y segundo, en supuestamente enviar las famosísimas tropas de paz a Ucrania. De momento, ninguno de los escenarios que han sido prometidos tanto por Macron como por Keir Starmer han podido siquiera ser cumplidos.